Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal y venir a hablar de su palabra, hablar de su reino, hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hablar de Jesucristo, el Mesías Salvador, quien vino a rescatarnos de la potestad de Satanás, a sacarnos de las tinieblas, traernos a la luz y guiarnos hacia una morada para vida eterna con Él. Por eso, cada vez que yo tengo esta oportunidad de estar aquí en este canal, en su programa, mire lo que oyes, acuérdese bien, mire lo que oyes. Lo que usted va a escuchar en este programa, todo está escrito. Aquí no vengo a inventar, ni vengo a hablar de instituciones de hombres, ni vengo a hablar de algo que no sea de Dios. Yo vengo aquí a cumplir con un mandato de mi Señor, de mi Salvador Jesucristo, que me ordena que si yo le creo a Él, le dice: ve y predica mi palabra, así no te escuche. La palabra de Él, no la palabra mía. Que venga a hablar de su plan, del plan del Padre Celestial, quien lo envió para que viniera a hablar del reino celestial, hablar del Padre, mostrarnos al Padre y decirnos que estábamos perdidos, que estábamos muertos para Él, producto del pecado del hombre, pero por amor a su creación, el Padre Celestial envía a su Hijo para que todo aquel que crea en Él y le crea sea salvo y tenga vida eterna. Por eso cada vez que tengo este privilegio, tengo que recordar el temor de Dios que debemos tener todos los que aspiramos a llegar a ser hechos hijos de Dios. Temor de Dios en nuestra mente, en este corazón, donde se realizan las batallas, donde se combate con decisión nuestros pensamientos, malos o buenos. Temor de Dios en nuestro corazón. Tener miedo, eso significa tener miedo de andar en este mundo que fue entregado por causa del pecado a Satanás. Tener miedo de andar en este mundo separado de Dios. Por eso es que nacemos muertos para Dios, o sea, separados de Dios por causa del pecado. Pero a través de Cristo, a través de reconocer su sacrificio por nosotros, a través de declarar que Él ahora es nuestro nuevo amo, nuestro Señor, declararlo con su boca en público, que todo el mundo se entere, después de una renuncia a la vida mundana que llevábamos, a la vida del mundo, que es contraria a la vida con Dios. Entonces, cuando yo doy ese paso, nazco de nuevo, comienzo una nueva vida en Cristo Jesús, nuestro Señor, donde yo cambio de dueño, donde ahora mi dueño, mi Señor es Jesucristo, porque Él me compró a Satanás, me pagó con su sangre derramada en la cruz, me liberó. Él es mi redentor. Él me liberó de la maldición, de la esclavitud, de la muerte y me dejó libre. Pero en el momento que yo reconozco ese sacrificio, decido que mi amo de aquí en adelante es Jesucristo. Él es mi Señor. Señor significa amo. Él es mi nuevo amo. Y a Él sigo, a Él pertenezco y a Él sirvo. Y trato de reflejarlo en todos lados, y para demostrar que Él es mi amo, trato de conocerlo cada día más y más para agradarle y servirle, hacer su voluntad. Y Él me manda a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Él me dice: para ir conmigo a esa morada que yo le prometo, tiene que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces tengo que averiguar cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos. Escrita está. Dice: el que le crea a Él, que le crea, o sea, le obedezca, siga sus órdenes, que sin Él nada podemos hacer. El que le crea a Él será salvo. Esa es la voluntad del Padre. Sin Cristo no podemos llegar a esa morada arriba en el cielo junto al Padre Celestial. Por ello, cuando Cristo inicia su ministerio,
las palabras, el llamado era al arrepentidos, 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 que significa cambien su forma de vivir, cambien su forma de pensar, porque nosotros somos lo que pensamos. Entonces había que cambiar totalmente nuestra manera de pensar, un pensamiento inclusive adorando a un Dios todopoderoso, pero a la manera del hombre, no a la manera que Dios mandaba. Por eso Cristo vino a enseñarnos cuál era la voluntad del Padre y cómo era que teníamos que comportarnos los que realmente creyéramos en el Padre, los que realmente creemos que hay una vida después de esta para la eternidad, viviendo con Dios Todopoderoso al aceptarlo a Él como nuestro Dios. Y por lo contrario, si no lo recibimos, no lo aceptamos, entonces seguimos muertos para Dios, separados de Dios, hermanos de Satanás, y al partir de este mundo se irían a vivir con Satanás para siempre en el infierno, en el lago de fuego. Así de sencillo. No hay que buscarle mucha explicación. Quien crea en mí, dice el Señor, quien tome en cuenta mis pensamientos, mis mandamientos, quien escuche mi voz y se esfuerce por hacerla y me busque temprano, a ese le va a ir bien y a ese amaré. Así lo dice en la palabra, escrito está. Muy por el contrario, quien se niegue a creer en mí, quien no escuche mis recomendaciones y escuche al mundo, escuche al hombre, el mundo es mi adversario, mi enemigo, dice el Señor. Quien escuche al mundo y quien se escucha a sí mismo y no tome en cuenta mi llamado, no tiene parte conmigo. Eso es lo que está escrito. Por eso, amigo televidente, usted que en otras ocasiones ha visto este programa y a lo mejor le ha entrado por aquí, le ha salido por aquí, no ha entendido todavía nada, no es que lo esté criticando, porque Cristo mismo le decía a sus apóstoles que Él mismo enseñó, les decía: ustedes todavía no han entendido, y eso que les mostraba y veían lo que Él hacía todo y todavía no habían entendido. Murió, le dijo que resucitaba el tercer día, y cuando resucitó tan asustados, no creían lo que les había dicho. Todavía no habían creído. Entonces no es fácil, pero basta con que usted tenga ganas, tenga interés en ir a vivir con Él en esa morada, en esforzarse por creerle para que Él nos eche la mano y nosotros podamos superar los ataques del adversario. Porque el enemigo, Satanás, el antiguo dueño, no va a dejar que uno se le escape así fácilmente, porque Él, a pesar que ya fuimos comprados por Cristo, Él cree que todavía tiene poder sobre nosotros, y si nosotros pecamos le damos poder. Por eso que el que nace de nuevo no puede seguir practicando el pecado, no puede pecar, porque si peca, le está diciendo Dios a ese nacimiento nuevo, a ese hombre nuevo, y está resucitando el hombre viejo al que supuestamente había renunciado. Entonces nació de nuevo de muela, por interés, por una emoción, pero en la realidad no cree en lo que Cristo vino a prometernos, en lo que Cristo nos ofrece para la eternidad. Y muy por el contrario, cree en lo que el mundo le dice y se apega al mundo y complace las concupiscencias de la carne, lo que su cuerpo pide. Porque hay una diferencia muy grande entre las tinieblas y la luz. Las tinieblas es opuesta a la luz. Donde llega la luz desaparecen las tinieblas. Por eso nosotros podemos ver fácilmente una habitación oscura. Cuando usted llega y picha el botón de la luz, prende la luz, las tinieblas desaparecen. Así pasa. Así pasa. Cuando nacemos de nuevo, las tinieblas desaparecen de nosotros. Pero nosotros tenemos que estar consumiendo energía, alimentando el nuevo espíritu para mantener las tinieblas a raya, para poder resistir los ataques del enemigo. ¿Y cuál es el alimento que debemos consumir como hombres nuevos, hombres espirituales? La palabra de Dios. Si usted se instruye en la palabra le da
a dar a usted sabiduría, conocimiento y poder. Y poder. Porque la palabra da poder. La palabra da sabiduría porque entendemos qué estamos haciendo aquí, por qué nos pasa lo que nos está pasando y por qué viene lo que ha de venir que está escrito. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, lo que está escrito, vamos conociendo a Cristo, lo vamos amando cada día más y más. Y si nosotros amamos a Cristo por encima de todo, como lo dice la palabra, las tinieblas y su jefe Satanás no tienen parte con nosotros, están anulados, no pueden meterse con nosotros si realmente amamos a Cristo. Por eso es que siempre que yo tengo este privilegio, le recuerdo a usted, amigo televidente, que me ha escuchado en otras ocasiones en este programa, y a usted que lo está escuchando por primera vez, que usted tiene que tener, si usted dice ser cristiano, cristiano de Cristo, ¿no? Cristiano de Cristo. Acuérdese bien, porque cristiano es que pertenecemos a Cristo, que nos esforzamos por obedecer sus mandamientos, que nos esforzamos por hacer lo que Él dice que tenemos que hacer, y hacemos lo que Él dice que tenemos que hacer, aunque no somos perfectos y somos débiles y el enemigo nos hace pecar a veces, pero nosotros nos arrepentimos y apelamos a Él y le decimos: Señor, Señor Jesucristo, sumo sacerdote, ora por nosotros para que nuestra fe en ti crezca cada día más y más y el enemigo no nos robe ese gozo que tú nos das. Ora por nosotros, porque sin ti nada somos. Solo no podemos dar fruto. Padre Santo, pódanos para que nosotros podamos dar más fruto. Ayúdanos, Señor. Sin ti no podremos lograrlo. Entonces, esa actitud, ese carácter es lo que va a hacer que nosotros cada día nos santifiquemos más y más a través de la palabra. Porque la que nos santifica es la palabra, porque la palabra es la verdad y la verdad es justicia. Entonces, santificarse, ¿qué significa? No es como el mundo la ve. Hay un santo que no parte nada, no. Santificarse es que podemos acercarnos cada día más y más al Señor, de regreso a casa, como hijos pródigos, acercarnos a nuestro Hacedor, a nuestro Creador, y poder llegar a vivir con Él como hijos suyos para siempre. Entonces, la Biblia, el manual de vida que Cristo nos dejó a través de sus apóstoles, que Él les dijo muy claro a sus apóstoles, dijo: oren y velen hasta que venga el Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo. Cuando yo me vaya, Él va a venir, Él les va a dar poder, los va a bautizar, les va a dar poder para que ustedes puedan seguir mi obra, la obra de Cristo, que es predicarle al mundo entero la existencia del Dios Todopoderoso, del Padre Celestial, de su reino, de su Hijo, del Espíritu Santo, una vida para la cual tenemos que pasar la prueba en este mundo, en esta vida que estamos de paso para lograr la meta y llegar a vivir para siempre con el Señor. De lo contrario, si no pasamos la prueba, nos vamos a quedar con el príncipe de este mundo e iremos a vivir para siempre en el lago de fuego con Él. Eso está escrito. Escúcheme bien. Si usted no cree en lo que estoy diciendo, le voy a dar una muestra para que busquen en su Biblia. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, dice de la siguiente manera. Dice: a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? A su creación. Al mundo, a su creación. Y los suyos no le recibieron. ¿Quién eran los suyos? Los que clamaban su venida. Que Cristo había de venir, que el enviado de Dios, porque Cristo significa enviado de Dios, había de venir. Ese Cristo Salvador que ha de venir, lo estaban esperando, lo anunciaban. Cristo viene, anúncienlo en todos lados, dice la palabra, vétalo en los postas, en los árboles, que todo el mundo sepa que Cristo viene. Prácticamente desde que Cristo partió al cielo, cuando lo vieron irse en una nube para el cielo, desde ahí comenzó que Cristo vendría otra vez, que Cristo viene.
Él viene por su iglesia, por los que realmente escucharon su mensaje, se esforzaron y pasaron la prueba. Los que ya hayan muerto van a ser resucitados primero porque murieron en Cristo. Y los que estén vivos en Cristo los va a arrebatar para que no sufran las consecuencias de lo que viene. Cuando Él le va a dar el poder a Satanás para que haga lo que quiera en este mundo durante un periodo determinado. Entonces, esos cristianos, los que creemos en Él, los que nos esforzamos por hacer lo que Él nos mandó, si hemos muerto para ese momento, vamos a resucitar con Él cuando venga el juicio. Y en el versículo 12 del capítulo de Juan 1, fíjate lo que dice. Dice, los suyos lo mataron, los que decían esperar lo mataron, mas a los que le creyeron, a los que recibieron y oyeron su voz y la hicieron, a esos, dice la palabra, escrito está, capítulo 1 de Juan, versículo 12. Dice, les dio derecho, o sea, potestad, de llegar a ser hechos hijos de Dios. Como ustedes pueden ver, yo no estoy inventando, no está escrito. Tenemos que nacer de nuevo, están en el libro de Juan, capítulo 3:3. Si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. En el 3:16 dice, para que sepamos, dice, por amor a la gente del mundo, el Dios Padre Todopoderoso envió a su unigénito para que todo aquel que creyera en Él pudiese ser salvo y tuviese vida eterna. Y en el 3:36 dice que aquellos que crean en Él, que le crean a Él, serán salvos, mas los que se rehúsen a creerle a Él, dice, mi ira irá sobre ellos. Mi ira irá sobre ellos. En estos tiempos difíciles, donde la gran mayoría de la gente del mundo no cree en Dios, no cree en Cristo, muy por el contrario, lo persiguen. En estos tiempos, la ira de Dios está próxima, debido a que no quisieron creerle. Y Él hace un llamado a la iglesia de Dios a que nos humillemos, clamemos y pidamos que no retire su misericordia de nosotros, que nos guarde, que no deje de amarnos, porque la ira viene y el sol alumbra para todos. Por eso es que en el Salmo 91, vuelvo a repetir, cada vez que tengo oportunidad lo voy a repetir, dice, quien habita al abrigo del Altísimo, quien se esfuerza por obedecerlo, quien se esfuerza por agradarlo, quien se esfuerza por darle el primer lugar en su mente, en su corazón, ese va a gozar de la sombra protectora del Omnipotente, del que lo puede todo. Va a gozar de las bendiciones de Él. Eso es lo que dice. Pero si usted no se preocupa por agradarle, por alabarlo, que es lo que le encanta a Él, no se preocupa por conocerlo, no se caiga en muela que usted va a vivir bajo la sombra protectora. Si no está dentro de los planes de Dios, preocúpese. ¿Cómo se va a dar cuenta de usted eso? De la diferencia que hay entre un cristiano y un impío. El impío, el gentil, así lo tenga todo, no tiene paz. No tiene paz. Anda desesperado, siempre anda afanado por algo, siempre quiere más, nunca se satisface. El Dios de él es el dinero, y entre más dinero tiene, más quiere. A pesar que lo tiene todo, más quiere. Esa es una muestra cuando usted está contrario a Dios, ama al mundo. Cuando usted está en los caminos de Dios, lo que menos le preocupa es la ambición. Lo que menos le preocupa a usted es sus deseos. Lo que menos le preocupa a usted es morirse. La palabra dice que quien menosprecie la vida en este mundo, ama a Dios. Quien ame la vida en este mundo y no quiere este mundo, desprecia a Dios. Suena locura, pero eso es. Cuando usted
A pesar de la necesidad, a pesar de la escasez, a pesar de la enfermedad, usted tiene paz, es feliz, porque usted sabe que usted va a vencer esa situación, tanto económica como de salud, la va a vencer porque usted tiene al dueño de todo, tiene al omnipotente, al que todo lo puede, y es cuestión de él decir una palabra y usted será sano. Entonces, cuando estamos en los caminos del Señor, tenemos una paz que el mundo no nos la puede dar, que los millones de dinero no la pueden dar, la da Cristo. Por eso si Cristo vive en nosotros no nos falta nada, somos realmente ricos, porque rico no es el que tiene más, rico es el que le falta menos. Y cuando usted tiene a Cristo en su corazón, en su mente, a usted no le falta nada, no le falta nada. Por eso, búsquense una Biblia. Si usted no tiene Biblia, y si la tiene y no la lee, es igualito. Porque si usted no lee la Biblia, no está interesado en conocer a Cristo. Y si no lo conoce, no lo puede amar. Ese amor que dice tener no es más que unas costumbres que le ha enseñado su papá y su mamá, tradiciones, mas no es un amor verdadero. Es más bien como un por si acaso. Creo en él por si acaso. Pero cuando no me da lo que quiero, reniego de una vez. Arremeto contra él. Por eso es que el Señor, la diferencia está, el Señor dice, cuando alguien se dirija a mí, si dice ser de los míos, dice, diríjase en acción de gracias, dándome gracias, 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 no llegando a exigir y a reclamar. Porque el hecho de poder estar ante su presencia, el hecho de poder hablar con Él, así no lo veamos, pero lo sentimos, eso es un privilegio. El hecho de estar vivos y poder hablar de su palabra, eso es un privilegio, es un gozo. Por lo tanto, tenemos que darle gracias por todo, porque Él lo es todo para nosotros. Él lo es todo. Y si cuando nos recibimos en acción de gracias, Él nos bendice. Le decimos, Señor, hágase tu voluntad en mí, Señor. Pero sobre todo ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame. Que tu Santo Espíritu me dé sabiduría y conocimiento de lo alto para no perecer. Que tu Santo Espíritu me guíe por tus caminos. Y tú, Señor Jesucristo, sumo sacerdote, ora por mí, ora por nosotros, para crecer en la fe en ti. Porque fe es confianza, confiar completamente en Él. Confiar en la palabra de Dios. Escuchaba a un predicador hablar y decía que el ser humano tiende y se preocupa mucho por lo que puede pasar, por lo que está pasando, quiere saber qué está pasando y qué va a pasar. Y por eso es que buscan brujos, videntes y se la ingenian para que les digan qué puede pasar, qué va a pasar. Y es una preocupación por saber el destino del futuro, que lo entregan todo a cambio de eso. Y buscan brujos, buscan videntes. Y decía el predicador que el ser humano es un poquito quedado completamente. ¿Por qué? Porque nos hablan de un manual que llamamos la Biblia, que aquí tiene todo lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que pasará. Si usted quiere saber el futuro, lea la Biblia. Léala y busque revelaciones y va a saber qué va a pasar, cuál va a ser su futuro. En vez de estar buscando horóscopo, aquí está el mejor manual. Aquí nos dice a nosotros todo. Y por eso quiero compartir con ustedes una parte de la Biblia en Proverbios, donde nos dice qué tenemos que hacer y qué va a pasar si lo hacemos. Donde nos dice, si desobedecemos, ¿qué nos va a pasar? Nos dice en el futuro. Por ejemplo, Nostradamus, un vidente que pocas veces él no es pocas veces equivocado,
porque él sus predicciones que decía de acuerdo a la Biblia, porque él leía la Biblia, se cumplen, porque la palabra se cumple. Todo lo que está escrito se cumple. Y entonces él se guiaba por la palabra y lo que se guió por la palabra se cumplió. Donde le puso algún invento no se cumple. Pero él se guiaba mucho por la palabra, por la Biblia. Y por eso llaman a los que predicamos la palabra, nos llaman profetas. Estamos profetizando. ¿Por qué? Porque estamos diciendo lo que va a pasar. Pero no porque nosotros adivinamos, sino porque al leer la palabra estamos diciendo lo que va a pasar. Porque la palabra de Dios nos lee completamente el futuro. Nos dice qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con este mundo? Todo está escrito. Porque es un plan de Dios para nosotros. Y por eso dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Dios en nuestro corazón. Claro. Hay un dicho en el mundo que dice que a quien buen árbol se acerca, buena sombra lo acobija. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Agradar a Dios, vivir bajo su sombra omnipotente. Tener miedo de estar fuera de su cobertura. Y lo único que nos aleja de Él es el pecado. Si nosotros pecamos, nos alejamos de Él. Porque el pecado nos aleja. Más la honra, la obediencia, todo hacia Él nos acerca. Entonces el principio básico de la sabiduría es el temor de Dios. Eso es de un hombre inteligente. El que se acerca al que todo lo puede. El que se acerca al que sí le va a brindar una vida en abundancia. Porque el mundo ofrece pan para hoy y hambre para mañana. Usted en el mundo se enriquece a costillas de los más pobres, a costillas de otros, y mañana se va a caer y el golpe va a ser bien duro. Y hasta no va a disfrutar de nada de lo que usted consiguió quitándoselo a otro. Pan para hoy y hambre para mañana. Proverbios 3, capítulo 3 de Proverbios, que se titula Exhortación a la obediencia. Cuando nosotros obedecemos a Dios, lo que vienen son bendiciones. Por eso es que vamos a tratar de leer algunos versículos del capítulo 3 de Proverbios para que usted entienda de que leer la palabra nos da sabiduría, nos da conocimiento y por ende nos trae bendición. En el capítulo 3 de Proverbios dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Para el Antiguo Testamento, no te olvides de la ley y sigue los mandamientos del Señor, obedézcalos y te va a ir bien. Eso es lo que nos dice aquí. Dice: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átala a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón, aquí en tu mente. Practique la misericordia. Haga conforme a Dios manda, practique la compasión. Haga lo correcto, haga lo justo y vas a vivir bajo la sombra del Omnipotente. Dice: hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Si usted sigue la palabra, hace lo que Dios le agrada, va a hallar gracia ante los hombres y ante Dios. Va a estar contento, va a estar lleno de gozo. Dice: reconócelo en todos tus caminos y enderezarás tus veredas. Si usted reconoce a Dios en todos tus caminos, que sin Él nada puedes hacer, que usted confía plenamente en Él y no se asusta ante nada porque Dios está contigo. Y si usted cree que Dios está contigo, nadie puede hacerte daño, porque Dios pelea por nosotros. Si usted así lo dice que a usted le va a ir bien. Dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No creas lo que te ha venido a la mente si no está escrito. Confírmelo con la palabra. Si lo que le viene a la mente está escrito y si usted lo confirma, el Señor se lo confirma, hágalo sin miedo. Si no está escrito, no invente.
Dice, porque si usted obedece, dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Si usted obedece al Señor, confía en Él, difícilmente usted se va a enfermar o va a tener cosas que usted no pueda soportar y que usted no pueda superar. Entonces, dice, el 11 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de tu corrección. ¿Por qué dice esto? Dice, porque Jehová, o sea, Dios ama y Él castiga a quien ama. Porque el Padre al Hijo a quien quiere castiga. Porque Él corrige para que volvamos a sus caminos. Cuando estamos yendo hacia la perdición, Él nos corrige y nos da palo. Para que recapacitemos y volvamos a las sendas de sus caminos. Ya si nosotros no queremos, ya es otra cosa. Nos separa de Él. Y eso todo está escrito. Dice la palabra, por ejemplo, nos vamos al versículo 27 del capítulo 3 de Proverbios, dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Cuando tienes el poder para hacer el bien y tú no lo haces, se va a convertir en pecado para usted, porque tuvo el poder para hacer el bien y no lo hiciste. Dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Si tienes como darle una vez, para que dice que venga mañana. A tu prójimo, dice, a tu prójimo, fíjate cómo dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. ¿Quién es el prójimo? ¿Por qué es fácil amar al prójimo? No como el mundo cree, que es muy difícil amar al prójimo, porque el enemigo se ha encargado de hacerle ver que su prójimo es cualquiera. No, prójimo es quien me ayuda a mí. ¿Cómo voy a yo negarle un favor o algo bueno a alguien que me ayuda? Eso es ser desagradecido. Entonces amar al prójimo no es difícil, porque eso es ser agradecido. Y aquí lo dice la palabra, mire, dice, no intentes mal contra tu prójimo, ese es el versículo 29, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. ¿Quién habita confiado junto a uno? Aquel que me está ayudando, porque lo que menos espera es que yo le pague con mal el bien que él me hace a mí. Así de sencillo. Explicaba yo en la congregación, en Biblia Abierta, los domingos, allá en Santa Ana, de que el prójimo es quien me ayuda. Y a alguno pues le da difícil comprender y dice, no, que el prójimo es todo el que me presenta a mí. No, el prójimo es quien me ayuda a mí. Eso lo dijo Cristo. Cuando le preguntaron a él que quién era el prójimo, entonces le puso una parábola de un hombre que habían atropellado, que lo habían casi matado, y un levita y un sacerdote pasaron de largo y no lo ayudaron. Y vino a un samaritano y lo ayudó. Lo levantó, lo curó, lo llevó a una posada, dejó pago lo que él necesitara y si hacía falta él pagaba después. Entonces le preguntan, ¿y cuál es el prójimo? La contesta fue el que lo ayudó. Entonces Cristo Dios ve y hagan ustedes lo mismo. Conviértase en prójimos de otros, que es diferente. Pero el prójimo es quien me ayuda a mí. Entonces por eso dice aquí, vuelvo a repetir para que le meta aquí en la cabeza. Proverbios 3, versículo 29. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Habita confiado. ¿Por qué? Porque si me está ayudando, ¿cómo le va a pagar yo mal? Y si soy cristiano, digo, sería Cristo menos. El cristiano paga al bien con bien. El mundo paga al bien con mal. Por eso dice, el que paga con mal al bien, la desgracia no se va a apartar de su hogar. La calamidad no se va a apartar de su hogar. No está escrito. No es exactamente el proverbio, pero está también en Proverbios. Quien paga al bien con mal, no se apartará el mal de su casa. Eso está escrito. Entonces, y aquí podemos irnos para que usted entienda, porque yo lo que quiero es que usted entienda por qué hay que leer la Biblia. Porque aquí están las respuestas a todas nuestras inquietudes. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar dentro de un año? ¿Qué va a pasar con mi familia? Bueno, si usted hace conforme está escrito, ya sabe lo que va a pasar.
Lo que siembra va a recoger. Eso está escrito. En el capítulo 8, en el versículo 17, escuche bien usted, amigo, escuche bien. Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Si usted no ama al Señor ni se preocupa por conocer nada, Dios no lo ama a usted. Así de sencillo. Él anhela que usted lo haga a su Dios, que usted lo haga lo más importante de su vida, porque eso es un Dios. Pero si usted no quiere nada con Él, Él no puede hacer nada. Escrito está, acérquese a mí, yo me acerco a usted. Entonces aquí dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Los que realmente están interesados en venir conmigo, los que están interesados en ser hermanos míos, en ser hijos del Padre, estar en el reino. Eso dice el Señor Jesucristo a través de su palabra. Yo amo a quien me ama. ¿Cómo va a amar usted a Cristo si no lo conoce? Si nosotros amamos lo que nos trae el bien, lo que realmente nos conviene, eso es lo que más amamos. ¿Y cómo va usted a amar si no conoce a Cristo? Si usted acepta a Cristo como su Señor y no lee la palabra, es mentira. Usted lo aceptó por aceptarlo, pura muela. Lo aceptó como por si acaso es verdad, no quedase por fuera. Y de donde que el Señor, escrita está la palabra, yo amo a quien me ama. Dice, las riquezas y la honra están conmigo. La riqueza y la honra están conmigo, dice el Señor. Riqueza duradera y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi redicto mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia te guiaré, por la justicia te guiaré. Por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y yo les llene sus tesoros. ¿Usted quiere las bendiciones de Cristo? Hágalo su Señor. Declare con su boca que Él es su amo. Demuestre que usted pertenece a Él y que usted quiere servirlo a Él, porque usted quiere ir a vivir en esa morada que está preparando para todos los que crean en Él, porque esa es la voluntad del Padre que está en los cielos. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Él dice que los que lo buscan temprano lo hallarán. Puede ser que mañana, cuando usted decida buscarlo, no lo encuentre. Allá aquellos que enseñan que no, que usted a última hora, cuando se vaya de este mundo, Señor, perdóneme, ya tú es perdonado porque usted lo recibió. Eso es mentira del enemigo. Si usted no da fruto de arrepentimiento, no tiene parte con Él. Así está escrito. Yo amo a quien me ama, dice el Señor. Yo amo a quien me ama. Entonces, podemos leer en la palabra de aquí de Proverbios 8. Dice en el capítulo, versículo 13 del capítulo 8 de Proverbios, dice, el temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa aborrezco. O sea, cambiar completamente mi mentalidad carnal. Como decía el rey David, lávame de la maldad en que fui formado. Fui formado en la soberbia, en la envidia, en tantas cosas contrarias a Dios, que cuando me di cuenta de ello, por eso nací de nuevo, creyéndole a Cristo, y ahora me esfuerzo por seguir sus mandamientos, por tratar de imitarlo. Que no soy perfecto, sí, no soy perfecto, el único perfecto es Cristo. Pero tengo abogado, Él me defiende, Él pelea por mí. Si yo todo día acudo a Él diciendo, Señor, ora por mí, no me sueltes de tu mano, que tu Santo Espíritu me dé sabiduría y conocimiento de lo alto para no perecer, porque por falta de conocimiento perecemos. Y si usted quiere pulirse más, lea el libro de Jeremías, capítulos 3 y 4. Lea donde dice lo que le espera a los que tienen conocimiento y lo que le espera a los que no tienen conocimiento. Por falta de conocimiento perecerán.
Creo que eso lo dice en Oseas 6, creo que es. Por falta de conocimiento perecerás. Usted se guía por el conocimiento suyo, el conocimiento carnal, y usted no va a entender nada. Cree estar cerca de Dios y está bien lejos de Dios. Sin la Biblia no podrá lograrlo. ¿Por qué los católicos romanos odian a los cristianos? Porque los odian. Porque ellos se guían por las normas romanas del hombre. Y el cristiano se guía por la palabra de Dios y se esfuerza por hacerla. Y para los católicos romanos, para ellos está primero la institución, su iglesia por encima de Cristo, por encima de Dios. Para el cristiano verdadero, para el que se guía por la palabra, Dios está por encima de todo. Primeramente Él. Sin Él nada podemos lograr. El intercedor es Cristo Jesús, nuestro Señor. Sin Él nada podemos hacer. No creemos en más nadie sino en Cristo Jesús, el Hijo, el unigénito de Dios, el que fue enviado por el Padre Celestial y en su plan fue engendrado en María la Virgen, una mujer santa creyente en Dios. Jesús, que nació como uno de nosotros, mas no igual que nosotros, porque nosotros nacemos de hombre y mujer, y todo el que nace de hombre y mujer nace separado de Dios, porque nacemos bajo pecado. Jesucristo no podía nacer como uno de nosotros, de hombre y mujer, porque hubiese nacido en mano de Satanás, y Él es santo. El mismo Dios hizo carne a través de la Virgen María, la cual utilizó para ello, una mujer santa. Y Él vino a hacer su ministerio. Jesucristo, el Señor. Jesucristo, ¿por qué? Porque es el Cristo Salvador. Cristo hay muchos. Cristo lo advirtió. Cristo dijo: en los postreros tiempos habrá muchos Cristos, no lo crean. Habrán Cristos en tal parte, en esto, en aquel lado. Cualquiera es un Cristo. O sea, cualquiera va a ser el Mesías de mucha gente. Pero Mesías destructores, malos, que vienen a matar, a destruir, a hacer lo malo, a burlarse de Dios. Mientras que Jesucristo, el Mesías Salvador, el que murió en la cruz, el que nació de una mujer santa, engendrado en ella por el Espíritu Santo, ese murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre, y dice la palabra que desde allá ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Culminar lo que empezó, viene a llevarse su ejército para completar el número de los que van a ir a ocupar las moradas que quedaron vacías, con la excepción de los hijos de Dios que se unieron con Satanás. Culminar su obra, entregársela al Padre, y su reino no tendrá fin. Unos están diciendo que el mundo ya se va a acabar, que estamos... No, todavía falta mucho tiempo. Eso nadie sabe cuándo es. Cristo viene, para usted viene cuando usted parte de este mundo, para usted vino Cristo. De lo que usted hizo en esta vida depende si pasa o se queda. Su alma va a reposar y el día del juicio va a resucitar, y lo que usted haya hecho con ella, usted decidió ponerla a mandar, si para el infierno o para el cielo. Allá va a haber un abogado defensor que es nuestro Señor Jesucristo, un fiscal acusador que es Satanás, y el juez que es el Padre Celestial. Los únicos que van directo al cielo sin juicio, según el mismo Jesucristo dijo: el que pierda su vida por mí, por mi causa, la salvará. ¿Por qué? Porque demostró que no le importa la vida en este mundo, sino le importa la que Cristo le ofreció, y menospreció su vida en este mundo. Ese va directo, ese no va a juicio, porque cuando usted da su vida por el que dio su vida para que usted viviera, usted es salvo completamente. Bueno, amigos, que Dios los bendiga. Será hasta otra oportunidad. Cristo te ama, pero usted decide si le cree o no le cree. Que Dios los bendiga.